Buenas noches, profesora. Buenas noches, señorita Ana.
Bueno, señores, Profe, buenas noches. Señores, buenas noches. Bueno, vamos a continuar. Ayer estábamos viendo lo que eran los rectificadores monofásicos. ¿Sí? Y ahí nos quedamos. Vamos a ver lo que son los rectificadores monofásicos en media onda. ¿Sí? ¿Qué es un rectificador monofásico? ¿Qué es un rectificador? Alguien que nos ayude con la lectura, por favor. ya profe, ¿qué es un rectificador? En electrónica, un rectificador es el elemento que permite convertir la corriente alterna en corriente continua. Esto se realiza utilizando diversos rectificadores, ya sean semiconductores de estado sólido, válvulas al vacío o válvulas gaseosas como las de vapor de mercurio, actualmente en desuso. Dependiendo de las características de alimentación en corriente alterna que emplean, se les clasifica en monofásicos, cuando están alimentados por una fase de la red eléctrica, o trifásicos, cuando se alimentan por 3 fases. Atendiendo al tipo de rectificación, puede ser de media onda cuando se utiliza uno de los semiciclos de la corriente o de onda completa, donde ambos semiciclos son aprovechados. El tipo más básico de rectificador es el rectificador monofásico de media onda, constituido por un único diodo entre la fuente de alimentación alterna y la carga. Ya. Ahorita solamente nos vamos a referir a lo que son los rectificadores en media onda, pero los monofásicos. ¿Sí? Ya sabemos lo que es un rectificador. Ahora, ya. Ahora definamos lo que es un circuito rectificador de media onda. Es construido con diodos, ya que este puede mantener el flujo de corriente en una sola dirección. Se puede utilizar para cambiar una señal de corriente alterna a una de corriente continua. En la figura se muestra un circuito rectificador en media onda, cuando la tensión de entrada es positiva. El diodo se polariza en directo y se puede sustituir por un cortocircuito. Ya, más abajo le voy a presentar lo que es la figura de lo que le está indicando, que la figura que cuando un diodo está polarizado en forma directa, ¿sí? Cuando sus entradas son positivas, ¿sí? Ese diodo se lo puede sustituir por un cortocircuito también.
Si la tensión de entrada es negativa, el diodo se polariza en inverso y se puede reemplazar por un circuito abierto. Ya, cuando el diodo está polarizado en forma inversa, es en la forma que se dice cátodo-ánodo. ¿Sí? Entonces, el circuito ahí va a ser un circuito abierto, donde el cual no va a circular, no va a haber ninguna circulación de corriente. Por tanto, cuando el diodo se polariza en directo, la tensión de salida a través de la carga se puede hallar por medio de la relación de un divisor de tensión. Para ustedes, ¿qué es un divisor de tensión? ¿Qué quiere decir divisor de tensión? Divide el voltaje. Ya, ¿en cuántas partes divide el voltaje? Hay que continúe con la lectura de lo que es un divisor de tensión. Ya les voy a indicar lo que es la figura cuando hablábamos de lo que es un diodo, cuando el diodo está polarizado directamente y cuando está polarizado inversamente. Pero ahorita definamos lo que es un divisor de tensión. Ya. Un divisor de tensión o divisor de voltaje es un circuito que divide la tensión de entrada en el circuito en otras dos diferentes y más pequeñas de salida. En electrónica y en electricidad se usan para alimentar, proporcionar tensión de alimentación a un aparato con una tensión más pequeña que la que proporciona las pilas o batería disponible. ¿Sí? Eso tiene una fuente de alimentación. En definitiva, sirve para obtener una tensión más pequeña partiendo de una tensión mayor. Ahora, hay una parte para hacer un análisis de un razonamiento. Imagina que queremos alimentar una bombilla. Esa bombilla tiene 6 voltios y solo disponemos de una pila de 10 voltios. ¿Sí? ¿Qué haremos? Bueno, dice que la respuesta es sencilla. Dice que un divisor de tensión que nos divida la tensión de 10 voltios de la pila, porque la pila va a tener 10 voltios y va a alimentar a una bombilla de 6 voltios. Al dividir ese voltaje, entonces tenemos un voltaje de entrada en 2, o sea que ese voltaje que es de los 10 voltios lo vamos a dividir en 2 voltajes, que es un voltaje de entrada de la pila de 6 voltios, perdón. Y el voltaje de salida va a tener otro voltaje de 4 voltios. ¿Sí? Ya. El circuito divisor de tensión. Ese circuito de división de tensión, solo necesitamos 2 resistencias. Para hacer un circuito de divisor de tensión, vamos a necesitar 2 resistencias. Ya. Y conectarlas en serie con el siguiente circuito. Están viendo ustedes que tenemos las 2 resistencias. Diga, tenemos el voltaje de entrada, tenemos las 2 resistencias, resistencia 1 y la resistencia de salida. Y tenemos el voltaje de salida. Entonces, para calcular el divisor de voltaje es igual ya, el divisor de voltaje, perdón, espérame un ratito.
ese divisor de voltaje es igual al voltaje de salida, que va a ser igual a la resistencia de salida sobre la resistencia 1 más la resistencia de salida, porque esas resistencias están en series, por el voltaje de entrada. Para calcular lo que es el divisor de voltaje, la fórmula que van a aplicar es el voltaje de salida, va a ser igual a la resistencia de salida sobre la resistencia 1 más la resistencia de salida por el voltaje de entrada. Dice que una entrada con un voltaje de entrada que es tensión de entrada y una salida en la resistencia, que es la resistencia de salida, ya, la resistencia 1 se usa para dividir la tensión de entrada en dos tensiones. En la zona de salida, entonces, que el voltaje de entrada es igual al voltaje en R1 más el voltaje en la resistencia de salida. Entonces, la fórmula quedaría para calcular lo que es el divisor de tensión, que el voltaje de salida es igual al voltaje de entrada por la resistencia de salida sobre la resistencia 1 más la resistencia de salida. ¿Por qué? ¿Por qué se suman esas dos resistencias? Porque esas dos resistencias se encuentran en serie. Si les dicen a ustedes que tienen que hacer el cálculo de calcular cómo se calcula el divisor de tensión, entonces divisor de tensión, el voltaje se divide en dos, es el voltaje de salida, es igual al voltaje de entrada por la resistencia de salida sobre la resistencia 1 más la resistencia de salida. Ya. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ya. ¿Alguna pregunta hasta ahí sobre lo que es el divisor de tensión? Ahora, cuando la polarización es inversa, la corriente es cero, de manera que la tensión de salida también es cero. ¿Por qué dice que cuando un diodo está polarizado inversamente, la corriente es cero y su tensión de salida también es cero? Porque el diodo trabaja como resistencia y se lleva todo el voltaje y toda la corriente. ¿Por qué? Verá que dice que cuando la polarización es inversa. Cuando tenemos un diodo polarizado inversamente, ¿sí?
Estamos hablando que el yodo está polarizado inversamente cuando el ánodo es negativo y el cátodo es positivo, entonces el yodo está polarizado inversamente y ese yodo polarizado inversamente actúa como un cortocircuito, o sea, perdón, actúa como si un cortocircuito o el yodo está abierto, en el cual no hay circulación de corriente ni de tensión porque ese diodo está abierto. Ya, esta era la forma del gráfico que le decía más arriba, pero primeramente quise definir qué era lo que era el divisor de voltaje que se aplica en lo que son los circuitos electrónicos. Este es un rectificador, no es muy eficiente debido a que durante la mitad de cada ciclo la entrada se bloquea completamente desde la salida, perdiendo así la mitad de la tensión de alimentación. En la forma de onda que observamos a la salida se muestra en la figura. Se dan cuenta que tenemos este diodo. Tenemos el voltaje B1, tenemos el diodo y tenemos la resistencia en la carga. Si ustedes se dan cuenta, ¿cuál es la forma de onda de este semiciclo? ¿Por qué se dice que es un semiciclo? ¿Por qué se dice que este es un semiciclo? Si ustedes se dan cuenta, el circuito está hecho con un solo diodo. Tiene un solo diodo rectificador. ¿Ven la forma de onda? Tenemos la forma de onda de entrada y observen la forma de onda de salida en ese diodo. Tenemos el ánodo y tenemos el cátodo. ¿Por qué la forma de onda de este diodo en la entrada es una forma de onda senoidal? ¿Y por qué en la salida tenemos una forma de onda en la cual tenemos ciclos de ondas que siguen estando en forma negativa y la frecuencia de esa forma de onda va siendo recta? Señores, ¿dónde están? Otro ejemplo de lo que es un rectificador monofásico de media onda. En estos rectificadores monofásicos de media onda, si recordamos el funcionamiento de un generador, ¿sí? Vamos a explicar el rectificador monofásico de media onda
en el funcionamiento de un generador. Sabremos que en cada ciclo de funcionamiento se habrá producido una senoidal positiva y otra negativa. Es decir, la corriente va tomando valores positivos y negativos a intervalos regulares, tal como indica la figura. Si ustedes se dan cuenta, el funcionamiento que va a tener un generador, el generador sale del punto de inicio, ¿sí? Tiene una forma de onda senoidal positiva, luego pasa de ese ciclo y va a tener va a bajar a una forma de onda negativa. Pero ese periodo que hay de inicio hasta el siguiente ciclo, ¿de cuánto es? Si ustedes ven del inicio, la forma de onda senoidal que es positiva, llega a este punto. ¿De cuánto sería esta forma, este ciclo que ha hecho el funcionamiento el generador en su forma de onda senoidal positiva? ¿Cuánto vale un pic? Entonces, la forma de onda de trabajo que ha producido este generador positivo, como es un pic, este pic sería ¿de cuánto? 3,14. Pero estamos hablando en forma de onda senoidal. ¿De cuánto sería el trabajo que ha hecho ese generador ahí? ¿De cuánto sería ese pic? Si ha trabajado en un ciclo de funcionamiento, habrá producido una onda senoidal positiva. Hasta aquí es positiva, hasta donde está este pic. ¿De cuánto vale ese pic? Yo no le dije de 3,14 en polo positivo. A ver. Yo creo que me lo digas, no el valor del pi que vale 3.14. Quiero que me lo digas en forma de la onda senoidal, que ahí trabajamos en qué. Trabajamos en grado. Yo creo que me digas el valor del pi en grado. Ese valor de ese pi, hasta la que ha producido el funcionamiento de ese generador en ese ciclo, es de 90 grados. Luego ese generador forma un semiciclo negativo. Si ven la forma de onda, hasta aquí es positivo en 90 grados. Toma un semiciclo negativo y llega hasta aquí. ¿De cuánto es el valor que ha tomado aquí en el semiciclo negativo? 180 grados. Sería 180 grados. ¿Por qué? Está multiplicando este 2 por 90 y da 180 grados. Aquí sería 90 positivo. Trabaja el generador en un semiciclo negativo hasta 180 grados. Luego, este generador regresa vuelta al ciclo positivo y trabaja hasta aquí. ¿De cuánto sería ahora aquí?
Si tenemos aquí 180, ¿de cuánto sería acá? 360. 180. Este 180 lo multiplicas por 2. ¿De cuánto sería? ¿Cuánto da? 360. O sea, 360 grados. Ya. ¿Quién me contestó? Anthony Zambrano, profe. Ya. ¿Por qué? No, porque los otros creo que están perdidos. No sé dónde están. Ya. Esta Ya. W nos distingue lo que es el tiempo, ¿sí? Entonces, este generador, en esta onda senoidal, va a tener periodos de 90 grados, de 180 grados y 360 grados. Entonces, este es el semiciclo de un diodo de rectificador en media onda. ¿De cuál? Del funcionamiento de un generador. Luego, la siguiente forma le enseñaba en una en la forma de onda, una forma continua, ¿no? Ya. Si quisiéramos que a una carga se le aplicara solamente la parte positiva, ¿sí? De la corriente, tal y como se mostró en la figura 10, ¿sí? En la figura 10 hablábamos de la parte de la forma de onda senoidal positiva, ¿sí? Se dan cuenta que la forma de onda positiva, cuando el diodo está polarizado ánodo-cátodo positivamente, que iba a ser 90 grados. Entonces, eso es lo que le indica aquí, ¿sí? La forma de onda solamente en la parte positiva, ¿sí? Entonces, profesor, ahí sería que solo llega hasta 90 grados, vuelve a estar Positivo. en cero y vuelve a subir a 90 grados positivo. No, aquí solamente te está hablando de lo que es la parte positiva, ¿sí? Que llega a 90 grados Ya. positivo. ¿Te acuerdas que de 90 grados bajaba y formaba los dos picos, Sí. que eran los 180, pero era en negativo? Pero aquí te está hablando de la forma de onda solamente positiva. La parte positiva de la corriente. Ya. Y aquí te habla solamente de la parte de la forma de onda positiva, que sería que comenzaría de 2pi hasta, ¿cuánto era aquí? Que eran los 360, ¿sí? Entonces, Sí. la forma de onda negativa era la que salía de 90 hasta los 2pi. Pero aquí solamente se está tomando solamente la parte positiva de lo que es la corriente, ¿sí? Positiva. En cambio, en la siguiente, en lo que era acá, nos reflejaba la parte positiva, la negativa, la positiva. Entonces, aquí solamente está la parte positiva de la corriente. Lo indicado más arriba queda mucho más claro, ¿sí? Aquí queda más claro que en la otra parte que estaba señalado, tanto la parte positiva como la parte negativa. Los esquemas, este esquema de la figura 11. Cuando el generador alterno comience a producir la onda senoidal, el diodo solo permitirá que pase corriente a la carga R. Ya les voy a indicar el gráfico donde le dice que cuando el generador alterno comience a producir la onda senoidal, el diodo solo permitirá que pase corriente a la carga R.
mientras este sea polarizado directamente. Es decir, cuando el ánodo del yodo se le aplique una polaridad positiva. Entonces, esto es lo que le está indicando. Cuando este diodo, que este es el ánodo y este es el cátodo de la resistencia, cuando este ánodo va a estar con una parte positiva, ¿qué es lo que le dice? El diodo solo permitirá que pase corriente a esa carga mientras esté polarizado directamente. Cuando un diodo está polarizado directamente, cuando hablamos que el ánodo es positivo y el cátodo es negativo, ese diodo está polarizado directamente. ¿Sí? Entonces, tiene una polaridad directa. Entonces, al tener esa polaridad directa, este diodo está conduciendo y le pasaría corriente a esta carga. Ya. ¿Qué sucedería si este diodo está polarizado inversamente? ¿Qué pasaría con esta carga? Ya. Si este diodo está polarizado inversamente, ¿qué sería? Que el ánodo es negativo y el cátodo positivo, ¿qué pasa con esta carga? Esta carga recibirá, No recibe corriente ni tensión. no recibe la corriente, porque este diodo está abierto, porque está polarizado inversamente. ¿Por qué? Porque el cátodo es positivo y el ánodo es El ánodo negativo. Entonces esto está abierto y no va a alimentar esta carga. ¿Sí? No hay paso de nada, no va a haber ninguna circulación de corriente. Siempre tengan claro que cuando el ánodo está polarizado directamente, circulará corriente a esta carga. Cuando el ánodo está polarizado inversamente, que el ánodo es negativo y el cátodo positivo, es inversamente. No hay circulación a esta carga. Hasta ahí, señores, ¿alguna pregunta? Ninguna, profe. Entonces, lo que hemos visto hoy día solamente es lo que son los rectificadores monofásicos de media onda. También hay los rectificadores monofásicos de onda completa. Cuando nosotros hablamos de onda completa, ya no vamos a trabajar con lo que es un solo diodo. En onda completa ya se manifiesta de lo que es 4 diodos. Entonces, esos son los rectificadores, lo que es monofásico de onda completa. Pero por hoy solamente la clase estaba para lo que eran los rectificadores de media onda, de los rectificadores monofásicos de media onda. ¿Sí? Los voy a dejar, chicos, porque tengo una reunión ya a las 8:30. Hasta ahora, hasta que sean las 8:30, le estoy preguntando a alguien que alguna pregunta. Sé que tenemos clase hasta las 9:20, pero como tengo una reunión, voy a tener que dejarlos antes. ¿Alguna pregunta, por favor, hasta ahí?
A ver, hubieron unos señores que entraron. El señor Andrés. Méndez, Andrés, ¿está? Vieron dos señores que recién ingresaron, por favor, de la asistencia. Coral, profesora, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo se llama? Disculpe. Coral Bautista, Luis Coral Bautista. Luis Coral Bautista. ¿Usted recién ingresa a clase? No, sí ingresé a la otra hora de clase, profesora. Ahorita me llego un poquito atrasado, pero sí, por motivo de internet. Bautista, pero yo no te tengo en esta lista, Bautista. A ver, dime. Coral Bautista, Luis. Coral. Sí, sí. ¿Quién más? No te he tenido en esta lista, quizás. ¿Alguien más que no esté, que no le haya tomado la asistencia? Andrés Gómez, profesora. Ya, Andrés Gómez ya está. Estaba preguntando de Andrés Méndez, que parece que sí lo vi que ingresó. Pero como no me responde,